Imagina que eres un compositor en el siglo XVIII. Tienes talento, tienes ambición, sabes que puedes hacer algo grande y todo el mundo a tu alrededor te dice lo mismo. Tienes que ir a Viena, no como consejo, como advertencia, porque si no llegas a Viena, nadie va a escucharte nunca. Eso era la realidad para cualquier compositor serio en Europa durante casi un siglo eterno. Viena no era una opción más, era la opción, el lugar donde estaba el dinero, el público, la infraestructura y la presión que convertía el talento en algo que duraba para siempre. Beethoven lo sabía, Mozart lo sabía, Brahms lo sabía, Vivaldi lo sabía, y todos, desde lugares distintos, tomaron la misma decisión. Os vas a entender qué era lo que tenía esa ciudad que ninguna otra podía ofrecer. Hagamos un ejercicio rápido. Piensa en los nombres más grandes de la música clásica y su ciudad de origen. Mozart, Salzburgo, Austria, no Viena. Beethoven, Bonn, Alemania, no Viena. Brahms, Hamburgo, Alemania, no Viena. Johann Strauss II, el único que nació en Viena. Antonio Vivaldi, Venecia, Italia, no Viena. Johann Sebastian Bach, Alemania, no Viena. Frédéric Chopin, Polonia, no Viena. Todos distintos, todos de lugares distintos, y todos terminaron en el mismo lugar. Eso es lo que nadie conecta cuando escuchas estos nombres. No los pensamos como personas que tomaron una decisión geográfica, los pensamos como genios que simplemente existieron y crearon música perfecta. Pero cada uno de ellos en algún momento de su vida hizo una maleta, dejó su ciudad y viajó a Viena, con la esperanza de que la ciudad les diera algo que ningún otro lugar podía darles. Y la pregunta es, ¿qué era ese algo? Para entenderlo hay que ver Viena en ese momento, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La ciudad era la capital del Imperio Habsburgo, uno de los imperios más poderosos de Europa. Y eso significaba tres cosas concretas que ninguna otra ciudad del mundo podía ofrecer al mismo tiempo. Primero, había dinero dispuesto a pagarte. La nobleza vienesa no solo escuchaba música, la financiaba. Tener un compositor de nombre en tu palacio era un símbolo de estatus. Los aristócratas competían entre ellos por tener los mejores músicos, los mejores conciertos, los mejores estrenos. Para un compositor eso significaba algo fundamental. Podías vivir de tu trabajo. Segundo, había un público que realmente entendía lo que escuchaba. Viena tenía una cultura musical que no existía en ningún otro lugar con esa intensidad. La gente discutía sobre música en los cafés, en los salones, en la calle. Un estreno en Viena era un evento. El público aplaudía, criticaba, comparaba, y esa exigencia que podía ser brutal obligaba a los compositores a ser mejores de lo que hubiera sido en cualquier otro lugar. Tercero, había una infraestructura que lo hacía posible. Orquestas, teatros, salas de conciertos, impresores de partituras, constructores de instrumentos, otros músicos con quienes aprender y competir. Viena tenía todo el ecosistema que un compositor necesitaba para desarrollarse. En otras ciudades podías tener talento y no tener con quién tocarlo. Ninguna otra ciudad europea tenía estas tres cosas juntas en ese momento. París tenía dinero, pero no el mismo público. Londres tenía teatros, pero no la misma cultura. Berlín crecía, pero llegó tarde. Viena era el único lugar donde todo estaba al mismo tiempo, y eso la hacía inevitable. Beethoven llegó a Viena en 1792, con 21 años, desde Bonn. Venía con una carta de presentación y la reputación de ser un pianista extraordinario. Pero Bonn era una ciudad pequeña, nadie fuera de ahí lo conocía. En Viena, en cuestión de meses,
estaba tocando en los salones de la nobleza más importante del imperio, teniendo lecciones con Haydn, siendo escuchado por personas que podía financiar su carrera eterna. Eso no hubiera pasado en Bonn, ni en Hamburgo, ni en ninguna otra ciudad. Viena funcionaba como un acelerador, tomaba el talento que llegaba y lo sometía a una presión y a una exposición que lo obligaba a crecer o a desaparecer. No había término medio. Mozart lo vivió de una manera más difícil. Llegó, triunfó, pero también chocó con una ciudad que podía ser implacable. Viena lo aplaudía cuando le convenía y lo ignoraba cuando no. Murió joven, con deudas, en la misma ciudad que lo había celebrado. Pero incluso eso dice algo sobre Viena. Era una ciudad que te exigía todo, y lo que salía de esa exigencia, cuando un compositor sobrevivía a ella, era algo que no hubiera podido salir de ningún otro lugar. Hay nombres que casi nadie conoce hoy, compositores talentosos del siglo XVIII y siglo XIX, que eligieron quedarse en sus ciudades, o que nunca tuvieron la oportunidad o los recursos para llegar a Viena. No es que fueran malos, es que operaban fuera del único sistema que en ese momento convertía la música en algo que trascendía. El caso más claro es el de Schubert. Nació en Viena, vivió en Viena, murió en Viena, pero nunca logró entrar completamente al círculo de la nobleza y los mecenas que financiaban las carreras grandes. Murió a los 31 años, casi desconocido fuera de un círculo pequeño de amigos. Y aún así, estar en Viena le permitió algo: que su música existiera, que circulara, que llegara a las personas correctas después de su muerte. Imagina esa misma música compuesta en una ciudad sin esa infraestructura. Probablemente no habría llegado a ningún lado. Viena no garantizaba el éxito, pero estar fuera de Viena casi garantizaba el olvido. Al inicio dijimos algo simple, que si no llegabas a Viena, nadie te escuchaba. Ahora sabes por qué era verdad. No era una exageración ni un mito. Era la realidad de un momento específico en la historia, donde una sola ciudad había acumulado todo lo que la música necesitaba para ser grande: el dinero, el público, la infraestructura y la presión. La música que escuchas hoy, esas obras que sientes perfectas e inevitables, no son solo el resultado de un genio que apareció en el mundo, son el resultado de ese genio tomando una decisión: hacer la maleta, dejar su ciudad y apostar todo en un lugar que podía darle lo que ningún otro podía. Beethoven lo hizo, Mozart lo hizo, Brahms lo hizo, y lo que crearon ahí bajo esa presión en esa ciudad es lo que sigues escuchando 200 años después. El genio era suyo, pero Viena fue la condición.